ir empezando, ¿está bien? Sí, doctora, como guste, a la hora que usted diga. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados a la sesión del día de hoy, la sesión de julio. Hoy vamos a tener un tema que vemos bastante en nuestros pacientes con trasplante, que es la disfunción aguda del injerto renal, para lo cual pues debemos tomar decisiones con base en conocimientos ya que están muy bien establecidos. Para este tema nos va a dar la presentación el doctor Horacio Cano Cervantes, que es nefrólogo del Hospital 20 de Noviembre. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora, por la invitación. Y bueno, hablar de disfunción aguda creo que es un tema muy extenso y trataré de centrarme principalmente en la disfunción aguda en el posoperatorio temprano, en donde definitivamente la toma de decisiones y lo que lleguemos a hacer sobre nuestro paciente va a permitir ayudar a los desenlaces de manera oportuna y precisa. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a tocar algunos puntos desde el contexto de la reevaluación inmunológica, la evaluación de los fluidos, la disfunción mecánica, y tocaré el punto con algunas conclusiones. Vamos a empezar a manera introductoria. Reconocer que la disfunción se puede llegar a presentar, disfunción aguda, en cualquier momento en el post-trasplante. Esta puede ser inmediata, temprana o tardía. Y como les acabo de mencionar hace un momento, el reconocimiento temprano de esta y la evaluación de la misma va a permitir revertir la causa a la cual llegamos a este proceso patológico. Bueno, me gusta siempre empezar con las definiciones porque creo que son muy importantes tomarlas en cuenta y en mente, tener muy preciso qué es la disfunción aguda del injerto. Y esta puede ser o se presenta como la elevación de la creatinina arriba del 25% de la basal dentro del primero al tercer mes. También la presencia de proteinuria mayor a 1 gramo o incluso la ausencia en el descenso de la creatinina en un trasplante. Eso puede llegarse a hacer o presentarse en la mayoría de los post-trasplantes inmediatos, sobre todo de donantes fallecidos. La disfunción crónica del injerto es la pérdida funcional lenta y progresiva asociada a los factores de progresión, y fusión retardada del injerto es aquella en donde la terapia de reemplazo renal es importante y se lleva a cabo durante la primera semana post-trasplante. También, asimismo, se puede definir como disminución o función lenta del injerto como aquella falla en la disminución de la creatinina de mayor al 25% durante las primeras 24 horas. Creo que esto es importante porque dependiendo a esto y el sentido estricto de las definiciones, vamos a poder evaluar si la disfunción aguda se puede o se lleva a cabo o se presenta durante la primera semana o más allá de la primera semana. Me centraré obviamente más en este posoperatorio temprano, los primeros 7 días, en donde, bueno, dentro de los múltiples hallazgos o lo que lo podemos evaluar es definitivamente desde el contexto del volumen urinario y el descenso de los azuados, de una manera no satisfactoria o como nosotros pretendemos que pueda llevarse a cabo. Para esto vamos a tocar 3 puntos desde el contexto del abordaje en la primera semana: la evaluación de fluidos, la reevaluación inmunológica y la disfunción mecánica. Me centro en la evaluación inmunológica porque a pesar de que ahora con la temporalidad y todas las pruebas de histocompatibilidad que hacemos previas al trasplante, es muy raro, sin embargo puede llegar a presentarse que tengamos algún contexto inmunológico durante la primera semana en el post-trasplante. Quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica es cómo ha sido la evolución del trasplante a lo largo del tiempo, en donde en la línea roja vemos la pérdida del injerto y en la línea verde que ven en su pantalla vemos la supervivencia del injerto. Era más que evidente que la pérdida del injerto era mucho mayor en aquellos años 60, donde la radiación, la prednisona y la 6-mercaptopurina eran importantes o eran el esquema de tratamiento de inmunosupresión inicial. A lo largo del tiempo, con el desarrollo de la satioprina, la timoglobulina principalmente inicialmente de caballo, vemos cómo vamos invirtiendo esta curva
de supervivencia, inmortalidad o rechazo. Con el advenimiento de la ciclosporina, ya en los años 80, básicamente teníamos una supervivencia por arriba del 60% al año y una reducción o evento inmunológico mucho menor. El OCAT3, que en su momento fue uno de los medicamentos que más se usaron durante la inducción, que lamentablemente se sacó de línea por la cuestión de los eventos y las reacciones anafilácticas que producía, pues también permitió incrementar aún más. De ahí se vinieron algunas estrategias, como el advenimiento de la ciclosporina en emulsión, a finales o a mediados de los 90, ya el tacrolimus como parte pilar importante de la inmunosupresión, el ácido micofenólico, la timoglobulina en una temporalidad ya más cercana a los 2000, con el sirolimus, definitivamente hizo que este esquema se transformara un tanto sustancial en la cuestión de la supervivencia con la mortalidad, reduciendo la mortalidad o los eventos inmunológicos a prácticamente menos del 20% sobre los 2010 y una supervivencia ya prácticamente mayor al 90% a partir de los 2000. Esto ha permitido que encontremos o podamos encontrar algunos eventos inmunológicos ya de manera temprana, sí, pero hasta cierto punto mayor o más fácil controlable, ¿no? Con lo que tenemos actualmente, como lo es el Belatacep, el Bortezomib, el uso de rituximab, el everolimus y otras nuevas moléculas como la aparición ya de una estrategia a través de células T reguladoras y estos fragmentos de la bacteria Streptococcus con los IDES, nos otorga mayor supervivencia y una mortalidad prácticamente disminuida. Una supervivencia al año mayor al 95% y un evento inmunológico de rechazo cercano a entre el 8 y el 12%, gracias a las nuevas estrategias de la inmunosupresión. Lo que sí es cierto es que, bueno, más allá de los medicamentos habituales que conocemos o la triple terapia que conocemos, no hay ninguna nueva estrategia, al menos farmacológica en este instante, que pudiera mejorar estos desenlaces. Entonces, es importante dentro del contexto y la evaluación inmunológica como un abordaje de la disfunción aguda, reconocer el riesgo de rechazo agudo, sobre todo en pacientes con alto riesgo de falta de adherencia. Y esto lo comentamos en los protocolos de trasplante para el caso de donantes vivos o aquellos pacientes que lamentablemente perdieron el injerto de forma temprana, en donde un estricto apego o la falta de adherencia pudo haber sido la causa de pérdida. Reconocer también a los pacientes altamente sensibilizados, comprar por arriba del 60% o muy altamente sensibilizados para arriba del 80%, que también pudieran ser una causa de eventos inmunológicos de manera temprana y que pudieran llegar a presentarse inclusive sobre el esquema de inmunosupresión e inducción que podamos estar instaurando o iniciando. Y las alteraciones en las pruebas de compatibilidad, de histocompatibilidad. Las pruebas de histocompatibilidad son más que nada un apoyo o una guía sobre qué manejo vamos a tener posterior al trasplante, ¿no? Y cómo vamos a llevar a cabo nuestra terapia de mantenimiento y nuestra terapia de inducción. Sin embargo, no es completamente fidedigno que un resultado de histocompatibilidad nos exima de un evento inmunológico. Y es que, como ustedes saben, los polimorfismos en el HLA existen en demasía para cada uno de los antígenos que se evalúan, y esto, por ende, puede llegar a no detectar algunos de estos antígenos o polimorfismos. Y también la interpretación por parte del laboratorio de histocompatibilidad y también nosotros como parte del equipo de trasplantes juega un papel de suma importancia para poder llegar a considerar algún anticuerpo preformado o el riesgo alto de algún evento inmunológico temprano. Esto es una de las causas más importantes y esta es una de las diapositivas que suelo usar más, en donde quiero que vean realmente entre estos eventos inmunológicos que pueden llegarse a presentar hasta cerca del 65% aproximadamente, tiene que ver mucho con la parte de la adherencia. Es prácticamente que el 50% de los pacientes que desarrollan algún evento inmunológico no son o no tienen una adherencia adecuada. Y esto se caracteriza principalmente en los jóvenes
o aquellos pacientes que tengan dependientes o que, no, o que sean dependientes de alguien, en donde, bueno, lamentablemente eso es una historia muy común en varios de nuestros centros y también se vuelve una historia de pérdida de injerto muy, muy frecuente. ¿Cuál es la importancia de la adherencia? Bueno, quiero que vean en la tabla de la izquierda cómo la presencia o el desarrollo de anticuerpos donante específico de novo provoca, o estos anticuerpos de novo, provoca pérdida del injerto. Tanto en las tres tablas, en las tres tablas, si nos centramos un tanto en la de en medio, en donde habla de la adherencia, pueden darse cuenta que el desarrollo para anticuerpos donante específico es mucho mayor en aquellos pacientes en donde se documenta la adherencia como tal, desarrollándose anticuerpos de nuevo en aquellos pacientes a los 3 años y disminuyendo la supervivencia del injerto hasta en un 50%. También, asimismo, en la imagen de la derecha de su pantalla, se pueden dar cuenta cómo el tiempo de desarrollo de anticuerpos donante específico también tiene que ver un tanto con la adherencia en la parte del medio y el tipo de anticuerpo que puede llegar a formarse. Definitivamente, en la formación de anticuerpos donante específico, tanto para clase 1 como para clase 2, juegan un papel importante en la supervivencia. Y bueno, históricamente nosotros hemos aprendido en los programas de trasplante en los que nos hemos encontrado que siempre le achacamos más de la inmunogenicidad a los anticuerpos clase 2, sin embargo, clase 1 también juega un papel importante en la supervivencia. La combinación de ambos son las que más predominan en disminuir la supervivencia por debajo del 40% a 5 años. Entonces, esto es el papel tan importante que juega la adherencia terapéutica. En esta otra tabla, en nuestra otra gráfica, pueden ver cómo aquellos pacientes, a lo largo del tiempo, la incidencia de anticuerpos donantes específicos se hace más presente. Hasta en el 72% de ellos, a los 12 años, a diferencia de un solo 20% de aquellos pacientes que por alguna otra reacción cruzada pueden llegar a generar eventos inmunológicos, pero que tratan de mantenerse siempre con un esquema de inmunosupresión adecuado y óptimo. Siempre me gusta hablar del PRA y también de los pacientes altamente sensibilizados. Esta corte de más de 500,000 pacientes, donde trataron de ver a los eventos de sensibilización, que eran los causales de tener PRAs arriba del 98%, le achacan a la mayor parte de estos, la mayor generación de estos anticuerpos reactivos a un panel, a la parte de los retrasplantes, ¿no? Aquellos pacientes que han sido trasplantados, segundo o tercer trasplante, pueden llegar a generar mayor cantidad de anticuerpos que aquellos que solo han sido sometidos a uno, o que aquellos en donde se hacen combinaciones como las transfusiones, que también definitivamente tratamos o deberíamos de tratar de evitarlas, ya que pueden llegar a generar hasta un 5%, como se dan cuenta en esta gráfica de la derecha, de PRAS arriba del 98. Lo interesante de esto es que existen algunos anticuerpos naturales, por llamarlos de alguna manera, que pueden llegar a estar presentes hasta en el 9%, en donde no tienen ningún evento de sensibilización y aún así causar un PRA por arriba del 98%. Y es donde juega un papel importante el tema de la histocompatibilidad, la inducción y el mantenimiento. Y que por lo tanto tenemos que tener en mente y considerarlos dentro de la estrategia de inmunosupresión que vayamos a utilizar. ¿Cuál es el papel importante? Bueno, está de más decirles, seguramente todos ustedes saben que a mayor PRA, menor probabilidad de encontrar una compatibilidad, ¿no? Y teóricamente en mayor cantidad de PRA es necesario mayor cantidad de pruebas cruzadas, y este tema de designar los órganos en base al PRA debería ser una estrategia que deberíamos de implementar en nuestro país para poder llegar a mover estas listas de espera de aquellos pacientes que tienen un PRA arriba del 60, donde la probabilidad de encontrar un órgano se limita a tan solo el 11%. Aquí también se pueden dar cuenta la supervivencia del injerto de acuerdo a los eventos de sensibilización y eventos de no sensibilización. La línea punteada, que es la primera línea que ustedes pueden ver, definitivamente se queda bastante claro y muy, muy clara la imagen, donde la supervivencia a lo largo de los 10 años es mucho mayor que aquellos
que pueden llegar a tener algún evento de sensibilización, como un trasplante previo, que tiene un comportamiento muy similar a la línea punteada gris, que son a la línea gris recta, perdón, que son embarazos y transfusiones que tienen un PRA arriba del 98, pero que un PRA arriba del 98 con un escenario de trasplantes previos más embarazo disminuye la supervivencia e incluso genera un riesgo relativo incrementado hasta del 58% para una disminución cercana al 40% a 10 años, y es donde tratamos o incentivamos a todos los pacientes y a todos los médicos que tienen que ver con protocolos de trasplante tratar de evitar estos eventos de sensibilización. Aún así, bajo el escenario de incompatibilidad o bajo el escenario de pruebas cruzadas positivas, como pueden darse cuenta en ambas imágenes, aún teniendo una prueba cruzada, la esperanza de vida va a ser siempre mayor, a diferencia de esta tabla que ustedes ven acá, donde también muchas veces hemos puesto y platicado de esta tabla, en donde el 50% de los pacientes pueden llegar a morir estando en alguna terapia de reemplazo, en este caso hemodiálisis. Y regresando un poquito a esta, vean cómo la pérdida del injerto definitivamente es mayor con una prueba cruzada positiva por CDC, a diferencia si lo es por Luminex o citometría de flujo, pero a 5 años la supervivencia de los pacientes va a ser siempre mayor que la imagen que están ustedes viendo nuevamente. En ese sentido es importante recordar que pues el HLA es una molécula altamente polimórfica y que no tenemos suficientes kits para poder tipificar al HLA correctamente. La población para la tipificación de HLA que todavía solemos usar está muy sustentada o fabricada para población americana, donde por región sería lo idóneo tener que poder tipificar correctamente a nuestros pacientes de acuerdo a la caracterización molecular de cada población en la que nos encontremos. Recordar también que el PRA es una herramienta para determinar solamente la probabilidad de encontrar un match. Si yo tengo un PRA en donde tengo una 2, ya es prácticamente el PRA del 60%, porque el 60% de la población tiene una 2, y por lo tanto la probabilidad de que encuentre una compatibilidad va a ser mucho menor. Aunque yo tenga un PRA de 1, 0, pero si este 1 es el A2, pues realmente va a ser muy difícil poder encontrar una compatibilidad importante. El desarrollo de las tecnologías, como lo es Luminex, ha permitido detectar de forma semicuantitativa la intensidad de anticuerpos. Al momento, las pruebas cruzadas que se llevan a cabo por Luminex, donde la inmunofluorescencia detectada es por debajo de 200, 300 MFIs, no han tenido una relevancia más allá dentro de la significancia o supervivencia de los pacientes a largo plazo, como lo ha sido las pruebas por CDC, donde habla de una gran carga de anticuerpos, o las pruebas de citometría de flujo. Para nosotros, o para la mayoría de los centros, es necesario tener un punto de corte o un rango de referencia. Nosotros, como el centro médico, lo hacemos arriba de 1000 MFIs, lo consideramos como positivo, y si este es un anticuerpo donante específico, lo tomamos en consideración y consideramos desde ese valor tomar alguna acción desde la inmunosupresión o dar tratamiento si es necesario. Pero, por ejemplo, la Universidad de Virginia consideran estos valores significativos arriba de 4000. Y recalcando un poquito lo que les acabo de mencionar, la supervivencia del trasplante siempre va a ser mayor sobre cualquier terapia de reemplazo, incluso con los antecedentes de sensibilización e incluso con alguna prueba cruzada por alguna otra metodología como CDC o citometría de flujo. Quiero recalcarles un poco en el hecho de hacerles ver que no porque tenga una citometría de flujo, una prueba por CDC positiva, lo voy a trasplantar asumiendo que tiene mejor supervivencia que dejarlo en diálisis. A lo mejor podría ser una estrategia así, pero recuerden que los eventos inmunológicos van a estar a la orden del día y que las estrategias del tratamiento para erradicar o disminuir la carga de anticuerpos ya preformadas tendrá que ser una manera de tratamiento diaria, y que mi centro o en el centro en el que ustedes se encuentren debe de tenerla a la mano y disposición, además de considerar el riesgo de eventos infecciosos
después de dar un tratamiento de sensibilización o tratamiento antirrechazo. Bien. Ahora, desde el contexto de la disfunción aguda, pero la evaluación de fluidos, bueno, creo que aquí es más que claro y lo hemos visto en otros escenarios como sepsis o lesión renal aguda, que el agua no siempre va a ayudarnos para la cuestión de la reanimación. Y creo que acá lo importante y los objetivos de la reanimación deberán ser siempre el restablecer el volumen circulante efectivo, mejorar la perfusión renal, mejorar la entrega tisular de oxígeno, desde luego evitar el evento adverso y este tema o en boga o esta cuestión tanto más descrita en eventos recientes, lo que implica el edema intersticial. Ustedes más que yo o cualquiera de ustedes tiene ya este conocimiento que el exceso de agua, la sobrehidratación, desde varios órganos, desde un comportamiento multiorgánico, como se dan cuenta en la imagen de la izquierda, puede llegar a provocar desde trastornos cognitivos, alteraciones en el intercambio gaseoso, disminuir por el incremento de la presión intersticial o este término achacable a un concepto nuevo llamado renosarca, el problema de evitar la disminución de asuados, ¿no? Además de todo lo que implica al corazón per se, al hígado y a nivel intestinal entre el ilio como una de las complicaciones asociadas y el edema tisular y disminución o riesgo mayor de incremento de infecciones. Este exceso de fluidos, esta parte de la fuga capilar, el daño endotelial, asociado a algún trastorno cardíaco, que gran parte de los pacientes con enfermedad renal suelen tenerlo, pues lo que va a provocar desde luego es una disminución de la perfusión arterial, disminución del retorno venoso, disminución de la entrega del oxígeno tisular. Todo esto va a hacer que se perpetúe la disfunción aguda, provoque mayor edema y esto se vuelva un círculo vicioso en donde tendríamos que implementar algunas otras estrategias, como la terapia de reemplazo renal, para poder tratar de disminuir un poco toda esta congestión. Entonces, tener en cuenta que el agua no siempre es bueno y que no podemos tampoco guiarnos de las estrategias convencionales que solíamos usar un par de años atrás. Por lo tanto, en base al estudio o este artículo ya un tanto viejo, pero creo que muy esencial para todos nosotros del 2016 de las 4 fases de la reanimación, se han llegado a estandarizar algunos conceptos, donde hay que hablar claramente del balance hídrico diario, donde es importante tomar en cuenta las pérdidas, tanto los egresos como los ingresos, sin considerar pérdidas insensibles, más allá de los escenarios de grandes quemados, que eso es punto y aparte. El tema de sobrecarga hídrica, que implica el grado de edema, ya sea pulmonar o periférico. El balance acumulado, que es algo de lo que las estrategias en el postrasplante inmediato deben ser estandarizadas. Y no es más que el balance de líquidos con o sin asociación de sobrecarga. Por eso es importante mencionarlo. A veces no es siempre ver un grado de edema pulmonar o periférico y hacerlo tan tangible o visible, ¿no? Simplemente es el paciente que puede llegar a tener un balance de líquidos positivos y que ni siquiera tener algún dato de sobrecarga. Nosotros de manera habitual solemos pesar a los pacientes en cuanto podamos moverlos fuera de cama y creo que es una de las principales maneras, independientemente de las estrategias que usamos con el ultrasonido para evaluar también distribución hídrica, pero es una de las maneras más sencillas donde podemos ver la ganancia hídrica que han tenido los pacientes. No hay mejor estrategia más sencilla que tratar de andar buscando si el paciente tiene edema periférico, ¿no? Perdón. Y por último, lo que implica el porcentaje de sobrecarga ajustado a peso en kilos, ¿no? Que no es más que una sumatoria de la ingesta con menos las pérdidas entre el peso del paciente y a sabiendas que arriba del 10% por otros estudios, más allá de trasplantes, incrementa la mortalidad. Entonces, creo que esto debe estar muy en claro o debe estar muy a la práctica y debemos de llevarlo a cabo
día a día con la finalidad de evitar esta sobrecarga de volumen. Les decía que este artículo, el cual les recomiendo mucho, define todo esto. Y bueno, lo que tenemos a la mano en base a estas escalas de optimización, estabilización y desescalamiento, tratar de buscar objetivos breves y concisos para poder llegar a establecer una reanimación hídrica satisfactoria, ¿no? Normalmente en la cuestión de rescate, que pasa a veces mucho con los post-trasplantes de vivo relacionados, donde empiezan a orinar mucho, tratamos de buscar alcanzarlos, por llamarlo de alguna manera, a través de minutos, y esto implica reanimarlos enérgicamente. ¿Cuál es el gran problema que a veces tenemos y se vuelve una realidad? El uso de diuréticos o de algunos agentes como manitol en el transoperatorio, que luego provocan estas diuresis osmóticas que andamos correteando, tratando de evitar que el paciente se deshidrate, ¿no? Pero bueno, en ese caso, si esto llegase a suceder, lo que tratamos de hacer en una estrategia de rescate, que debe de ser no más allá de minutos, quizá un par de horas, buscar la manera de que el paciente no pierda una gran cantidad de líquidos para llegar a la siguiente escala, que es optimización, ¿no? En la optimización tenemos un tanto más de compliance o de ventaja o de ventana con horas en donde podamos ya tratar de buscar este mantenimiento en la perfusión sin llevar a la sobrecarga. Una vez que el paciente, que suele presentarse dentro de las primeras 24 horas, se estabiliza, por llamarlo de alguna forma, lo único que buscamos es que las soluciones se vuelvan una estrategia de soporte en el caso de que el paciente por alguna razón no pueda tolerar correctamente la vía oral o tenga alguna cuestión ahí que le impida, porque todavía permanecen en cuidados intensivos por una cuestión de quirúrgica, ¿no? O que tenga alguna pérdida por algún sangrado inmediato. Esto es donde trataremos, y el objetivo principal es mantener un balance neutro o un balance negativo, y esto sí puede llegar a tardar más allá de un par de días, donde buscamos que el paciente se mantenga estable. En la parte de abajo ustedes ven la característica fenotípica que suelen presentar los pacientes. Y por último, este paciente que ya ha evolucionado de manera satisfactoria para cualquiera de los trasplantes que realizamos, la recuperación orgánica. Tratar de movilizar aquel líquido que llegó a quedarse como positivo. A veces sí usamos diuréticos, a veces tratamos únicamente de que el paciente sea un tanto incómodo el edema, pero no cause algún otro trastorno. Y esto sí nos puede llevar a días o incluso semanas. Y es importante hacerles ver que semanas, porque a veces pretendemos que los pacientes se vayan deshinchados, con funciones renales muy estables, y tratamos de perpetuarlos o acelerar esta recuperación un tanto más con alguno de los medicamentos, ¿no? Es recordar que un paciente está en esta fase de recuperación y que esta fase de recuperación no se va a llegar a presentar inmediatamente, sino que también puede llegar a tener un tanto más de complejidad, y que la gran parte o la mayoría de estos pacientes se logran recuperar ya fuera del hospital. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la monitorización, en este sentido, en estas flechas rojas que ustedes ven, es el momento correcto en donde deberíamos de llevarlas a cabo, donde vean cómo, de acuerdo a la fase en la que estemos evaluando, pues tendríamos que hacer alguna monitorización un tanto más estricta y en otra no tan estricta como tal. Esto mismo viene como recomendación, pero bueno, actualmente este tipo de recomendaciones ya quedan un tanto fuera de contexto, porque a veces el medir presión arterial, frecuencia cardíaca o lactato no significa que lo estemos haciendo bien o que vayamos en un escenario malo, ¿no? Aquí también es usar otras estrategias que han venido a revolucionar un poco la medicina con el uso de auxiliares como es POCUS o VEXUS, para poder tratar de evaluarlo, pero también no podemos quedarnos con estas estrategias nuevas. Todo va de la mano al contexto bioquímico y al contexto clínico de los pacientes. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, este Black Box que salió en 2018 habla de los factores de riesgo y de lo que suele presentarse para el desarrollo de función retardada, lesión renal y sobrecarga hídrica. Normalmente el riesgo principal cuando un paciente sangra por alguna razón
una hemorragia más al 25% de pérdida, puede condicionar como un factor de riesgo de hemorragia o de función retardada del injerto, aquellos pacientes que desarrollan anemia en el post-trasplante y en el seguimiento durante la primera semana, seguramente es por esta parte de la hemorragia o algún efecto dilucional que pudiera llegar a tener. Pero inclusive el tener una pérdida mayor al 25%, como les mencioné hace un momento, puede no tener ninguna variación, dependiendo de la reserva funcional de cada uno de nuestros pacientes, en la presión arterial. Para que llegue a verse o presentarse una lesión renal aguda en un paciente post-trasplantado inmediato, normoevolutivo, tendría que tener una caída del filtrado glomerular mayor al 50%, y esto repercutir en la cinética de la creatinina. También los eventos de hipotensión no están presentes en todos los pacientes de choque, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que documentar una disminución de la presión arterial para asumir que el paciente pueda llegar a tener choque, y tendremos que ahí utilizar otras estrategias. Y bueno, lo que a veces sucede también en este escenario de sobrecarga y un tanto de fuga, es lo que en la inducción anestésica se logra presentar, ¿no? Esta vasodilatación que existe y algunos agentes depletores, como les hacía mención hace un momento, como el manitol o el furosemide, en donde definitivamente nos ponen ahí en un dilema, que nos sacan del apuro, o a la gran parte del equipo médico en el transoperatorio saca del apuro por estar viendo una sonda llena de orina, pero que nos ponen aprietos a los que seguimos viendo o evaluando al paciente ya en una etapa posquirúrgica temprana. Es así como en esta temporalidad o en esta línea en el tiempo vemos algunos de estos eventos, ¿no? Recordar que dentro del escenario de trasplante debemos de evaluar el tipo de donador, los tiempos de isquemia, qué características tiene el donador, cómo fue el proceso de procuración, la cantidad o la calidad de los vasos también durante el proceso de procuración, características del receptor, el paciente que se prefiere siempre en los pacientes de trasplante de vivo, es que el paciente a lo mejor llegue un tanto más sobrecargado y que por lo tanto no se le ultrafiltre antes de la cirugía, ¿no? Eso nos va a permitir mejorar el estado de volemia en general. Pero a veces eso no siempre es posible, incluso a veces pacientes que se trasplantan están con estados de volemia un tanto depletados, y eso se vuelve un problema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendríamos que considerar en un post-trasplante en el tiempo cero. Dentro de las primeras 12 horas, tratar de abocarnos a este esquema de las 4 fases de reanimación, y un monitoreo funcional, un monitoreo ultrasonográfico, un monitoreo bioquímico y desde luego clínico, ¿no? Pasando este tiempo, las primeras 24 horas, empezar a tratar de ver que si existe un tanto en la disminución de volúmenes urinarios o elevación o no satisfacción en el descenso de la creatinina, bueno, ya a tratar de achacarlos o buscar toxicidad farmacológica por los inmunosupresores, sobre todo aquellos que se inician previo al trasplante, en donde ya a las 24 horas podemos llegar a tener niveles y tratar de buscar niveles terapéuticos, o incluso alguna complicación posquirúrgica, como puede ser un sangrado residual, la presencia de algún linfocele, algún urinoma, o bueno, alguna complicación quirúrgica temprana, ¿no? Aquí también tener en cuenta que necesitamos el ultrasonido, la medicina nuclear, que bueno, aquí depende mucho del centro en el que estemos. Nosotros sí lo llevamos a cabo porque es una de las herramientas que tenemos, y si es necesario tener que llevar a cabo alguna biopsia. Pongo ahí a signos de interrogación los biomarcadores, porque si bien es cierto que los biomarcadores pueden darnos una aproximación, todavía los biomarcadores no saben o no sabemos discernir el biomarcador como una medida de inflamación o el biomarcador como una medida de daño en el injerto. A los 7 días, hasta el 70% de los pacientes llegaron a presentar función retardada del injerto, y bueno, aquí pues no nos queda más que seguir con las medidas de soporte, y que gran parte de estos pacientes, al 50% de ellos se van a recuperar a los 10 días. Y es donde hago mucha mención, donde no es necesario tener que mandar al paciente en las mejores condiciones, pero sí es estrictamente necesario tener que vigilar al paciente
lo más pronto posible durante las primeras semanas. Si es necesario, nosotros solemos evaluar al paciente hasta 2 o 3 veces por semana, sobre todo en estos pacientes que por alguna razón hicieron función retardada y que estamos viendo la necesidad de requerimiento de diálisis. Es importante o reconocer nuevamente que el 50% de ellos se logra recuperar a los 10 días y que si algo sucede más allá de este tiempo, debemos de indagar un tanto más sobre lo que pudiera llegar a estar sucediendo en ese injerto. Esto es un ejemplo únicamente para que vean cómo pues realmente pues no hay ninguna variabilidad para el desarrollo de lesión renal aguda. En este caso, en un subrogado, en un evento de lesión renal aguda con la variación de las presiones arteriales, ¿no? En un escenario de probabilidad para el desarrollo de lesión renal aguda, aquellos que tienen una presión arterial media por debajo de 55, da o confiere un 30% más de probabilidad de desarrollo de lesión renal aguda. Sin embargo, en las restantes líneas de colores verde, rojo, amarillo, que ustedes logran ver, la variación de la presión arterial no es tan significativa ni de la presión arterial media, y aún así existe una probabilidad muy similar, incluso para valores que consideramos dentro normales, para el desarrollo de lesión renal aguda. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta porque, bueno, es a lo que vuelvo, no la presión arterial media es el único parámetro o no tiene ninguna relevancia, ¿no? Para ver esta parte. Igual, de la misma figura del lado derecho de la pantalla, se puede llegar a presentar en cuestiones de minutos el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda hasta un 25 o 50%, y este se puede incrementar de acuerdo a estas presiones, ¿no? Más allá de 20 minutos, por ejemplo, en donde no tengamos una presión perfusoria, una TA media satisfactoria, estamos hablando que el 50%, el factor de riesgo de desarrollar lesión renal aguda, y no solo lesión renal aguda, bueno, daño cardíaco o complicación miocárdica. Una disminución de la PVC en el periodo de post-trasplante suele ser observado en la mayoría de los pacientes, independientemente del estatus, pero eso no significa que el paciente no necesite o que necesite fluidos, ¿no? Más bien que necesite fluidos. Puede ser por esta parte de la redistribución, esta parte en donde el volumen urinario suele incrementar. Por eso, definitivamente, la presión venosa central ha quedado obsoleta en todos los escenarios y debería ser trasplante uno de los escenarios también en donde ya no puede ser un parámetro. No debemos de hacer énfasis en este goal o este famoso objetivo que nos ponen o que nos implementaban anteriormente, ¿no? Esto lo único que va a provocar incluso va a ser un exceso de fluidos, ingesta de líquidos excesiva y fuga capilar, daño endotelial. Y bueno, entre otras estrategias que tenemos, pues es esto, ¿no? Y a esto quiero llegar. El agua no siempre es vida. Y esto lo estamos viendo en algunas zonas del mundo en donde las inundaciones han hecho estragos a la población. Lo mismo sucede con los pacientes. El encharcarlos provoca un escenario muy similar como el que ustedes ven. Entonces, ¿qué estrategias tenemos en la evaluación? Bueno, quizá una de ellas, el ecocardiograma transesofágico, un tanto más invasivo, sí, pero bueno, es lo que se ha descrito. A pesar de ser operador dependiente, puede llegar a conferir una mejor evaluación de fluidos en aquellos pacientes. Ustedes vean cómo en el grupo de estudios en donde se sometieron a este estudio o este análisis, el total de fluidos administrados, en esta subrayado en rojo, fue prácticamente menos de la mitad de aquellos pacientes donde consideraron darles, en base a otras estrategias de evaluación de líquidos, de manera significativa el hecho de disminuir la cantidad de líquidos otorgados. Entonces, bueno, al momento esto es lo que se lleva a cabo. Se siguen, seguramente ya no tardan en haber más reportes de la ecoscopía con Vexus y Pocus para poder tratar de hacer estrategias de balances hídricos. El monitoreo no invasivo dinámico del gasto cardíaco con la variabilidad de la presión sistólica y la presión de pulso, así como el volumen stroke,
pues también habla de un poco, además de la ventilación mecánica, de una muy buena correlación, podríamos un RO de 0.48 bastante bueno en general, a diferencia de un RO o una correlación muy débil comparado con la presión venosa central, que es la imagen que ustedes ven como figura 2. Estas estrategias pueden llegar a ser útiles y más en los pacientes post-trasplantados inmediatos, en donde suelen permanecer en una unidad de terapia post-trasplante o en una UTR o en cuidados postquirúrgicos, al menos durante un periodo de 12 a 24 horas, ¿no? Dependiendo la evolución del mismo. Entonces vean cómo la asociación y la correlación para ambos valores se incrementa en presión sistólica, presión de pulso, y se pierde completamente en una presión venosa central. Y bueno, por último, importante también señalar un tanto la disfunción mecánica. La disfunción mecánica, pensar siempre en la disfunción vascular y, bueno, suele presentar en este momento, bueno, trombosis venosa, usualmente resulta en pérdida del injerto porque aparte la instauración de la trombosis venosa es un tanto más insidiosa y llega a presentarse hasta en el 10% de los casos. Dentro de los factores de riesgo que existen, la angulación o el kinking de la vena, la estenosis de las anastomosis, los estados de hipercoagulabilidad que llegan a existir en aquellos pacientes donde lamentablemente no se logran detectar en el protocolo pretrasplante y suelen presentarse en el post-trasplante. La compresión extrínseca a través de hematomas o linfoceles que hacen que la perfusión se vea sumamente mermada y la éstasis, por ende, sea mayormente presente. El cuadro clínico, como les he dicho, ocurre dentro de los primeros 10 días post-trasplante y es una caída insidiosa del volumen urinario. Pensamos que a veces juega un papel importante que es la ingesta de líquidos, no le tomamos tanta importancia, asumimos que el paciente cuando orina en una proporción un tanto menor a la habitual, pensamos que no tenía tanto exceso de peso y que eso no lo consideramos, sino hasta que vemos un estudio Doppler en donde pues lamentablemente se ve ahí el trombo o la disminución de las resistencias. La hematuria puede llegar a ser un diagnóstico, pero bueno, no es concluyente. La verdad es que a veces el traccionarse en la sonda puede provocar hematuria sin ninguna relevancia clínica. Es por eso que el ultrasonido y el Doppler se vuelve importante. Cada centro tiene la estrategia para llevarlos a cabo. Estos dispositivos que se logran colocar dentro de las venas y dentro de las arterias para la medición en tiempo real pudiera llegar a ser una estrategia muy buena, pero también muy costosa y que no todos los centros pueden llegar a costearla, ¿no? Mientras tanto, el Doppler durante las primeras 24 horas y ante la sospecha por los factores de riesgo del cuadro clínico que tienen, tendrá que ser la estrategia diagnóstica. ¿Por qué? Porque de esto depende qué hacer. Si es una detección temprana, se puede llegar a hacer trombectomía, o si es una detección tardía en donde realmente se organiza más el coágulo, es prácticamente entrar a una nefrectomía del injerto. Entonces sí es importante tener en cuenta que el diagnóstico a través de estudios de imagen deberá de ser parte esencial dentro del posoperatorio temprano. Pues aquí se ven unas resistencias bajas, unos flujos bajos, en donde pues obviamente se evidencia una ausencia de flujo. Un modo B, un aspecto normal, discretamente congestivo y ausencia de registros intraparenquimatosos de carácter venoso. Resistencias elevadas con una inversión del flujo es lo que se suele ver en los Dopplers. La contraparte de la trombosis venosa es la trombosis arterial y esta usualmente también llega a presentarse hasta en el 7% de los casos. La ventaja de esta es que la intervención puede llegar a ser un poco más temprana por el cuadro clínico. Los factores de riesgo, también una arteria renal un tanto más larga, eventos de hipotensión grave, rechazos agudos, donde la microangiopatía trombótica predomine, daño en la pared o disección de los vasos y la reparación que provoque disfunción, hematomas o múltiples vasos también suele ser un problema común,
Y como les decía, el cuadro clínico durante las primeras 24 horas, un paciente con una caída súbita. Y creo que eso es lo mejor que puede llegar a suceder porque es el signo de alarma que debemos de tener en mente y tomarlo en cuenta para poder, junto con el dolor en el sitio del injerto, para poder llegar a hacer nuevamente un ultrasonido Doppler y la detección oportuna para ya sea una angioplastía, en donde, bueno, definitivamente el uso de contraste va a tener alguna repercusión, pero lo más común o lo que suelen hacer la gran parte de los equipos quirúrgicos al presentarse de esa manera y ser un tanto más aparatosa, pues la exploración quirúrgica, ¿no? Igual vemos un aspecto modo B, normal, un tanto congestivo, ausencia completa de perfusión. Dentro de las disfunciones mecánicas, la presencia de la estenosis de la arteria renal tarda más allá de la primera semana, pero bueno, también puede llegar a presentarse dentro de la primera semana o menos. Presente hasta en el 25%, los factores de riesgo, la calidad de los vasos del receptor y también del donador, ¿no? Durante el clampaje, la sutura, lesiones incidentales, nuevamente eventos de rechazo y nuevamente disecciones o daños a la pared, así como la presencia de múltiples vasos, ¿no? A veces los donadores no tienen los mejores vasos posibles y sin embargo se tienen que llevar a cabo los trasplantes ante la necesidad de órganos que persisten en nuestro país. Un cuadro clínico con una hipertensión de difícil control, un tanto compleja porque a pesar de estar denervados, hay un tanto de liberación de renina y también un tanto lo que implica la sobrecarga de volumen, ¿no? Disfunción del injerto, edema periférico, una disminución de la creatinina no deseada. Y bueno, nuevamente nuestra estrategia es el ultrasonido y el Doppler, teniendo en cuenta que estos dispositivos que se colocan para la medición del flujo en tiempo real, como una especie de flujómetro, no siempre son accesibles para todos los centros. Vamos a encontrar una velocidad de la arteria renal por arriba de 200 centímetros por segundo. Y bueno, aquí lo importante es que este escenario, la radiointervención sí puede llegar a tener hasta 80% de éxito en la detección temprana y dependiendo del sitio de la estenosis también, porque a veces puede llegar a ser un tanto más proximal y ahí se tendría que hacer definitivamente otra anastomosis y no se puede llegar incluso a colocar stents, ¿no? Velocidades de picos sistólicas elevadas, como ustedes se fijan, en esta imagen más de 348. Un registro espectral parvus et tardus, que es esta parte de una curva amplia. Un índice de resistencia bajo, condicionado por el flujo o el espectral. Una aceleración elevada, pero después del sitio de estenosis, una aceleración baja. Disfunciones mecánicas, recomendación en la realización del estudio Doppler. Durante el trasplante inmediato, considerar hacerlo dentro de las primeras 24 a 72 horas tras trasplante. En el trasplante después semanal, siempre y cuando no exista una adecuada evolución del injerto o presencia de hallazgos en el estudio basal. El periodo de seguimiento, la realidad es que tras la realización de un procedimiento invasivo como lo puede ser una biopsia y tengamos alguna complicación de ella, habrá que considerarlo o la retirada de alguna sonda de nefrostomía o un doble J con la finalidad de ver que no hayan quedado eventos de ectasias. En el periodo de seguimiento, si existe deterioro de la función renal, debería ser estrictamente necesario tener que hacer un Doppler. Cualquier evento de disfunción aguda, más allá de la primera semana, dentro del abordaje o escrutinio, el Doppler tiene que ser algo imperativo. Y de manera de seguimiento se sugiere por parte de la Sociedad Española de Trasplantes de manera anual para un control evolutivo. Bien, ¿cuáles son dentro de las complicaciones urológicas las que más comprometen la morbilidad y pérdida del injerto? Realmente ninguna. Es raro que alguna complicación de ende urológico puede llegar a provocar una pérdida de injerto como tal. Sí se logran presentar también hasta en el 10% de los casos, y bueno, suelen ser siempre estas fugas urinarias, un tanto con
por la cuestión de la cirugía de procuración o el uretero corto o esta parte del uretero y el triángulo de la vida, en donde pues a veces queda un tanto disminuida o comprometida la irrigación y se necrosan los ureteros. Bueno, ahí no hay mucho que hacer, drenajes percutáneos, o si es necesario tener que reimplantarlos, ¿no? Dolor, fiebre y fuga suelen ser las manifestaciones más comunes. Las obstrucciones, pues se puede llevar a acodamientos que llegan a presentarse, se suelen presentar de manera de anuria súbita, dolor, un tanto irritación abdominal por la característica de la orina, y bueno, aquí es o tratar de colocar un stent, un catéter JJ si este ha sido ya retirado para ver si se puede, o en este caso derivar la vía urinaria a través de una nefrostomía también. Y los linfoceles que pueden llegar a asociarse hasta en el 20% o cerca del 20% mucho a la técnica quirúrgica, y es una parte es gran parte de la técnica quirúrgica, eso es una realidad. Complicación tardía, en algunos casos, otras pueden llegar a presentarse durante la primera semana. La mayoría de ellos, siempre y cuando sean pequeños, suelen no darse tratamiento, pero también aquellos que se presentan lamentablemente, estas partes de la escleroterapia o el manejo conservador con un tanto de modificación de la dieta no resuelven nada, ¿no? Tendrán que acabar en ventana peritoneal y si era un paciente que estaba en diálisis, pues se pierde esa cavidad. Afortunadamente estas complicaciones suelen verse pronto y suelen verse poco. Y suelen verse más en hospitales escuela, desde luego. Entonces, vamos a hacer como una especie de algoritmo en donde el abordaje desde la evaluación inmunológica, toxicidad farmacológica y anticuerpos donante específico, deberíamos de considerarlos siempre. En la evaluación de fluidos, el balance hídrico, la utilización de la ecoscopía y obviamente la presencia y ausencia de sangrados deberán de considerarse. La hipotensión intraoperatoria también puede llegar a jugar un papel importante, sobre todo para la función retardada del injerto. Acá, obviamente, si existe de lesión volumétrica, asumir con qué o de qué se trata. Si son pérdidas por sangrados, pues tendremos que usar las transfusiones. Ya en alguna otra charla hemos tocado la parte de anemia y trasplante y más en agentes policlonales o agentes depletores, tenemos cierta protección sobre las transfusiones del post-trasplante inmediato. La sobrecarga, pues considerar diuréticos de asa, pueden ser para llegar a usar hasta 100 miligramos para donante cadavérico a medida de sugerencia, o tan solo 20 miligramos para aquellos a donante vivo, ¿no? Las disfunciones mecánicas, siempre tener a la mano un Doppler y un ultrasonido, y tratar de evaluar lo más común, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que la sonda suele ser el escenario más común y tratamos de andar buscando otras causas? Y tan simple si es eso, tratar recolocarla inmediatamente. Fuga urinaria, valorar con la creatinina del drenaje, si tiene un tanto de similitud con la creatinina de la orina, y si es o discerna mucho a la creatinina plasmática. Y los eventos de trombosis, pues considerar como una urgencia quirúrgica en donde depende mucho el momento de la detección, lo que podamos llegar a hacer. Si en la evaluación de esto no encontramos ninguna de estas situaciones que pudieran llegar a presentarse, pues lo más recomendable siempre es tener que hacer una biopsia del injerto. Y en esta biopsia del injerto podemos encontrar todos estos escenarios, desde recurrencias de enfermedad primaria, eventos trombóticos catastróficos por microangiopatías trombóticas y eventos inmunológicos, lesiones tubulares agudas muy comúnmente vistas en escenarios de donación cadavérica, o incluso algunas nefritis tubulointersticiales que también suelen presentarse de manera temprana, mucho asociada a los fármacos que usamos. Vean cómo, aún así, teniendo otras estrategias u otras características clínicas como fiebre, dolor, a lo mejor una infección de vía urinaria es el escenario, hipovolemia, aumento o alguna variabilidad de los medicamentos, retiro de nefrotóxicos, evaluar la creatinina a las 2-3 días,
toxicidad por calcineurínicos que pueden llegarse a ver en escenarios de trasplantes, sobre todo de vivos. Y si está persistentemente elevada la creatinina, pues buscar nuevamente o replantearnos nuevamente el evento inmunológico. Si no está elevada o hubo una reversibilidad de la creatinina de acuerdo a la temporalidad que ustedes han decidido tomarla, pues el algoritmo ahí concluye. En estos biomarcadores de daño, incremento de anticuerpos, pues habrá que ver, ¿no? Si hay datos y sobre inmunosupresión, pues a lo mejor aquí el escenario se trata de BK, por mencionar algo, o un escenario viral, en donde si es presente, pues tendríamos que hacer algunos ajustes de la inmunosupresión. Donde no es presente, y otra parte importante dentro de la disfunción aguda, y vemos que no existe en el Doppler alguna disfunción mecánica vascular, pues tendremos que considerar nuevamente la biopsia. Esto es en un escenario un tanto más conservador, donde quiero vigilar un poco el comportamiento de la creatinina. En conclusión, y bueno, ya para terminar, realmente la disfunción aguda debe ser una estrategia importante a considerar. Raramente se observan rechazos hiperagudos, sin embargo, la detección es la responsabilidad tanto del clínico como el quirúrgico. Y desde luego la interpretación del laboratorio de histocompatibilidad se vuelve cada vez más indispensable para poder tener en cuenta estas necesidades, ¿no? La medición óptima para la evaluación de la microcirculación renal sigue siendo poco clara. Tenemos pocas estrategias para evaluar la medición de la microcirculación, y la ecoscopía, focus vexus, biomarcadores, parámetros bioquímicos, parámetros clínicos, tendrán que hacerse en conjunto y tratar de tomar la mejor decisión posible. Creo que es muy importante tener que todos los protocolos, tanto de cadáver o vivos, la evaluación cardiovascular pretrasplante es indispensable y tener que estar lo más actualizada posible, porque también es cierto que sin la parte cardíaca o el corazón no podemos llegar a tener estrategias satisfactorias en estas reanimaciones, por ejemplo. Y lo más importante de todo, creo que aquí es la comunicación que existe entre el equipo multidisciplinario. Lo que sucede en la cirugía es fundamental que el clínico lo sepa, lo que suceda en la toxicidad es fundamental que el quirúrgico lo sepa, que tome las mejores decisiones en conjunto para que realmente el paciente o el trasplante pueda considerarse exitoso. Y bueno, quedo atento a algunas dudas o preguntas que existan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta, les vamos a abrir el micrófono, la pueden hacer por el chat como ustedes gusten. Aquí veo que varios pasaron lista, pero Sí, todos. aquí hay una pregunta. Está hablando que si hay aumento de rechazos relacionado a infección por SARS-CoV-2. Nos pregunta doctor Servando. Rechazo asociado a SARS. No, la verdad es que igual ahorita escribiendo para la cuestión del tema de la sociedad mexicana, algunos artículos, no vimos mayor incidencia de rechazos en aquellos pacientes que tuvimos con SARS-CoV-2. La verdad es que no. Okay. Bueno, yo sí quiero hacerle una pregunta. Cuando tienen algún antecedente de algo que les haga sospechar de algún problema vascular, ¿ustedes utilizan anticoagulante? ¿Y qué anticoagulante utilizan? Por ejemplo, tratamos de, no sé, aquellos pacientes con recambios valvulares, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar a tener recambios valvulares pretrasplante y que luego sean sometidos en el post-trasplante. Obviamente, tratamos de hacer una transición con heparinas de bajo peso molecular, pero a las 24 horas, 48 horas, les reiniciamos la anticoagulación, ¿no? Aquí hay mucha discrepancia. Apixaban es como que la que más se ha estudiado para pacientes con enfermedad renal crónica y es la que más llegamos a usar. En aquellos que necesitan warfarina,
igual, misma cosa, tratamos de dejarlos un espacio muy pequeño, sobre todo en recambios valvulares, vuelvo al punto, en donde tenemos que hacer el switch inmediato y reiniciarle la anticoagulación por el riesgo de problemas de la válvula, ¿no? Aquellos pacientes que nos documentan, no sé, antifosfolípidos, que usan anticoagulación, se las dejamos fuera 48 horas del trasplante, les damos bajo peso molecular. Si en las primeras 24 horas está todo en orden, la reiniciamos inmediatamente. Gracias. El doctor Pedraza tiene una pregunta, si gusta, doctor Pedraza. Hola, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Gracias por la ponencia, Doc. Oiga, una pregunta con respecto a los MFI que manejan ahí en su centro de trasplante, pues, ¿ya tienen alguna documentación de bajar ese punto de corte a 1000 de MFI? Porque, digo, sabemos que algunos utilizan un punto de corte un poquito más bajo, hasta 800, algunos sugieren 2000, o como nos comentaba, ¿no? Hasta 4000. Pero no sé si ya tengan algo más reciente o algo publicado con respecto a esa experiencia de tener ese punto de corte de 1000 de MFI para tomar decisiones terapéuticas, Doc. La realidad es que no, doctor, nos guiamos un tanto a la literatura. La mayor parte de los centros, incluso nacionales, utilizan este punto de corte arriba de 1000, ¿no? Como para considerarlos como de relevancia, ¿no? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos este punto de corte, lo que buscamos un anticuerpo donante específico es ver la disfunción. Si tenemos esta disfunción, incluso lo que hacemos es biopsiarlos inmediatamente y ya tratar de hacer la comparación o la asociación histológica, ¿no? Como lo recomienda Banff. Aquellos pacientes que tenemos MFIs más bajitos, sin disfunción, tratamos de lo primero de hacer es optimizar la inmunosupresión lo más que podamos y en el primer momento en el que hagan disfunción, los biopsiamos inmediatamente. No somos tanto de seguir de pedir PRAS, por ejemplo, para la detección y single antigen específicamente para tratar de buscar ahí rechazos, ¿no? Ya aquellos pacientes que elevan creatinina o que ya la temporalidad, porque hacemos biopsias de protocolo, ya se acercan a la biopsia de protocolo y vemos ahí algunos MFIs donante específico por debajo de 1000, les adelantamos la biopsia y nos hemos encontrado como un porcentaje de 7% aproximadamente de rechazos subclínicos. Ok, muchas gracias, Doc. Gracias. Sí, gracias, doctor. Tenemos al doctor José Antonio también con una pregunta, si gusta, doctor José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Excelente plática, doctor Cano. Gracias. Pregunta, quisiera su Sí. opinión acerca de ¿qué opinión le merece el uso de las aminas en el transquirúrgico? Creo que acá, bueno, no todo el mundo tiene la fortuna, llamarlo así, de contar con un servicio de anestesiología especializada en trasplantes. Entonces, muchos de los trasplantes en algunas instituciones se realizan con anestesiólogos generales, entonces tienden a utilizar ciertas aminas en el transquirúrgico como parte de su manejo en todos los trasplantes, y por el hecho de ser trasplante suelen manejarlo así como también varias veces las transfusiones, ¿no? Sin tomar alguna otra valoración. Y otra pregunta, ¿cuál sería sus recomendaciones o cuál es el esquema que usted maneja o que recomienda en el manejo de las soluciones intravenosas, en el manejo del paciente trasplantado en el postquirúrgico inmediato? Muchas gracias y saludos. Gracias, doctor. Bueno, primero, un gran problema meritorio de una mesa redonda entre qué vasopresores usar en el transoperatorio. Yo creo que deberán de reservarse lo menos posible. Ha quedado ya claro en historia, en estudios ya un tanto viejos, el uso de dopamina sin ninguna relevancia y por el contrario, a lo mejor un tanto más de riesgo y de lesión o daño en el post-trasplante, ¿no? Dentro de los vasopresores que se suelen usar,
pues históricamente había sido dopamina. Actualmente ya incluso la guía de anestesios del año pasado lo pone como una contraindicación en el uso del uso de dopamina específicamente en el post-trasplante, y que si es necesario porque no se tiene una adecuada presión arterial media de perfusión, que aquí sí se han hecho estudios entre más de 90, menos de 90 milímetros de mercurio, que es lo que se desea a la hora de reperfundir, se use norepinefrina, ¿no? En la menor cantidad posible, de manera corta, por un periodo corto de tiempo, logrando esta tan perfusoria y básicamente destetarlo inmediatamente después de esta anastomosis o esta anastomosis que se lleva a cabo, ¿no? Nosotros sí, honestamente, sí a veces existen algunas discrepancias y tratamos de ser muy cuidadosos en lo que se pueda llevar a cabo, ¿no? Respecto al uso, bueno, no sé si esta parte resuelva su duda. No somos partícipes, la verdad es que preferimos que traten de buscar un tanto más, que el paciente llegue precargado, que el paciente llegue con una inducción lo más natural posible, por llamarlo de alguna manera, y si tiene que ser algún tipo de vasopresor, que este sea norepinefrina por sobre otro, ¿no? Y dentro del esquema de reanimación que nosotros usamos dentro del centro médico, pues depende mucho de cada centro, ¿no? No es como que exista realmente una parte bien escrita o delimitada. Lo que cada centro haga, no puedo decir que sea correcto o incorrecto, sino que cómo le ha funcionado. A nosotros nos funciona muy bien el reanimar a nuestros pacientes de 2.5 a 3 mililitros por kilo por hora, las primeras 12 horas. Estoy hablando de vivo, y por ponerles un ejemplo, estoy hablando de, no sé, tener las soluciones entre 150 y 200, estoy hablando de alguien de 70 kilos de un trasplante vivo, ¿no? Lo dejamos así las primeras 12 horas, usamos volumen o carga si fuese necesario, y las siguientes 24 horas, o sea, después de las primeras 12 horas post-trasplante, hacemos una reducción del valor con el cual iniciamos. Si iniciamos con 200, bajamos las siguientes 24 horas a 100, empezamos a ver que el paciente motive o empiece a ingerir agua, y para las 48 horas post-trasplante hacemos una reducción nuevamente del 50%. Estamos hablando que a los 2 días el paciente suele tener una solución, si es necesario, entre 21 o 40 mililitros hora. Pero bueno, esa estrategia nos ha funcionado a nosotros. Y esa es la estrategia que nosotros llevamos a cabo. Si necesitamos líquidos, pasamos más cargas en lugar de aumentar constantemente el volumen. Y esto radica un tanto por el cuidado del paciente. Es muy fácil llegar y dejar las soluciones a 250 mililitros hora, y cuando nos vamos, regresamos o nos ocupamos, dejamos así al paciente todo el día y los encontramos ya encharcados y con todo este tema de la sobrecarga, basándonos en los principios de reanimación que les mencioné también. Insisto, eso es muy personal, también es meritorias de mesas redondas para poder estandarizar un tanto esto, ¿no? Muchas gracias. Aquí el doctor Alejandro Fuentes nos pregunta acerca del inicio de plasmaféresis, si se detecta un rechazo de manera temprana. Ok. Actualmente es raro que se llegue a presentar un rechazo de manera temprana. Aquí habría que hablar de una respuesta inmunológica latente, algún anticuerpo ahí preformado que tuvo un estímulo y que esto provocó inflamación. Pero definitivamente si tiene un rechazo hay que tratarlo, ¿no? Y más si es de forma temprana. En ese sentido, debería de tratarse un rechazo humoral con toda la estrategia terapéutica, plasma, inmuno y rituxis si es necesario, en cualquier escenario, sea temprano, sea hiperagudo, si es así, que es poco probable que suceda actualmente, pero puede suceder, o de manera tardía, ¿no? Definitivamente todo rechazo que sea captado a tiempo y más subclínico debería de llegarse a tratar en la mayor parte de los casos, ¿no? Ok. Y bueno, una última pregunta tenemos aquí nos pregunta acerca del síndrome nefrítico córtico resistente. Esto es como muy específico, ¿verdad? No sé si hay algún comentario con respecto
a la plática. Dice que si tendría alguna vigilancia en particular. Bueno, aquí yo creo que habrá que dilucidar la causa, ¿no? La causa que lo llevó a tener este síndrome nefrótico. Generalmente la recidiva, las infecciones de las glomerulopatías primarias, que suelen ser las que suelen tener más corticoresistencia, digamos que en el caso peculiar post-trasplante, habría que ver que no recidive, ¿no? Aquí es como que el punto álgido es este. Si no tenemos la causa afiliada de enfermedad renal, donde puede ser una focal segmentaria que puede llegar a recidivar y tener un síndrome nefrótico, aquí habría que definir muy bien cuál es la causa de la enfermedad primaria. No es que requiera una vigilancia particular. Todos los pacientes van a empezar a tener proteinuria y un examen general de orina en el post-trasplante siempre suele ser necesario, ¿no? Y se van a dar cuenta que en la primera semana va a empezar a tener proteinuria, ¿no? Y va a volver a tener esta recidiva de la enfermedad primaria, ¿no? Yo creo que, no sé si responde a la pregunta del doctor, pero debería ir orientado a eso en particular. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues entonces terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor Cano. La plática estuvo excelente, muy completa. Y pues bueno, gracias y gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, excelente plática. Gracias, buenas noches. Gracias.